acceso, un respiro, un árbol, algo, ¿no? Entonces esto define nuestro espacio público y es muy importante, ¿no? Esta señora es mucho mejor que la ADT para la seguridad. Porque esa señora que se asoma por la ventana es la que dice, oiga, doña, es que ayer vinieron unos señores que no me gustaron nada, oiga, ¿no? Y se puso a ladrar mi perro, y entonces yo me asomé por la ventana y ya, no me gusta esa gente. Esa es la que te va a cuidar. Tu vecina, los niños, la señora que sale con los niños. Esos son los ojos que hemos perdido y los queremos sustituir con edificios inteligentes con grandes cámaras. No sirven igual. Entonces estos temas de accesibilidad universal, de áreas comunes, de fomentar las reuniones de condóminos, ¿no? Como el respeto al derecho ajeno es la paz. La Torre Mayor vino a sufrir profundamente porque puso paneles solares en su azotea para generar gran parte de su electricidad, y le vino a la Torre Vancomer, se le puso enfrente, es más alta y está al sur, y ya le dio toda la sombra, así como la Torre Latinoamericana que estamos viendo ahí. Entonces tenemos que tener cuidado de no robarnos el sol, el acceso al sol, el acceso a las vistas, el acceso pues al exterior, ¿no? Y esto es otra cosa importantísima. Si no edificamos con belleza y calidad, nadie lo va a cuidar. Esto es lo que resulta, ¿no? Estas ciudades que se abandonan porque están tan lejos, o porque están mal construidas, ¿no? O porque llega el temblor, o sea, es el colmo. Ya teníamos la normativa después del temblor del 86, y con el último temblor, cuántas cosas modernas se cayeron que se debieron haber construido con la nueva normativa sísmica, pues porque no les dio la gana, ¿no? Entonces, el diseño sin calidad a la larga cuesta muy caro. Entonces tenemos que incorporar elementos que contribuyan simplemente al gozo del ser humano, a la elevación de su espíritu, a su bienestar. Podemos utilizar formas de la naturaleza, que son millones y que nos pueden dar pues, muchas ideas de cómo diseñar cosas bonitas, bien hechas, equilibradas, que nos lleven a un balance. Los japoneses son unos expertos en esto, ¿no? Esto es en Xochimilco, ¿no? Una barda pues, que no tiene ningún interés. Pues llega un artista local y hace pues, una obra de arte. Y esto nos lleva a la parte de identidad y legado. Tenemos un asocio la leña con un medio rural, y pues no puede ser, porque el 35% de la población no vive en un medio rural, porque ya más del 80% vivimos en ciudades. Entonces sigue siendo algo muy importante y obviamente tiene un impacto en dos sentidos. Uno, en la tala de árboles para la quema y para el carbón, y por otra parte la quema de la madera genera muchísimas emisiones de CO2, ¿no? O sea, no, si te pones una chimenea o pones tu fogata, pues está muy padre, pero pues sí emite bastante humo, ¿no? Entonces esto multiplicado por la tercera parte de los energéticos del sector residencial, se pueden imaginar qué impacto tiene, ¿no? Es bastante inesperado. Uno pensaba 30% es electricidad y 30% es gas LP. Y obviamente el sector comercial, que es fundamentalmente oficinas y comercios, el 56% es electricidad y el 42% es gas, ¿no? El consumo eléctrico propiamente, el 38% es de los edificios, el 5% es para uso agropecuario, principalmente para las cuestiones de irrigación, y el 57% es para la industria, ¿no? Y dentro de la industria, pues ya vimos que muchas de las industrias de alto uso energético son industrias que alimentan el sector de la construcción. Entonces, en energía, ¿qué tenemos que hacer? Pues reducir la dependencia de los combustibles fósiles a través de la eficiencia energética y la generación de energía renovables. Y esto es la ciencia oculta que tienen que aprenderse perfectamente bien. Esta gráfica es la clave. Uno, tengo que reducir la demanda. ¿Cómo voy a reducir la demanda en mis edificios? A través del diseño bioclimático y las medidas pasivas.
El diseño bioclimático es un diseño adecuado al clima, básicamente eso es lo que dice el diseño. Especialmente en climas como en México, que son climas muy favorables. Si estás en Canadá y en invierno es de -32, pues sí está muy difícil que con puras medidas pasivas tú puedas lograr un confort. Pero en México sí lo podemos hacer, incluso sin aire acondicionado. Pero necesitas diseñar de otra manera. Y nuevamente regreso a la cabeza. Tú en la cabeza tienes que estar pensando ya cómo vas a resolver los retos que te pone tu clima, tu orientación, tu terreno, el espacio donde estás, a través de medidas pasivas. Y es un reto de diseño, cosa que a los arquitectos pues, nos debería de apasionar. Bueno, yo no soy arquitecta, pero yo me supe. Como por ejemplo diseñar elementos de sombreado, una ventilación cruzada, a través de una correcta orientación del edificio, a través de una correcta orientación de las ventanas, operables, o sea, cuando decidimos que las ventanas no se deben de abrir. Entonces, todas estas medidas pasivas, incluyendo poner árboles y vegetación que sombree, poner aislantes térmicos, todo estas son las medidas pasivas. Con esto nosotros podemos reducir, como está ahí ilustrado en el cubo, pues no sé si la mitad, pero a lo mejor para eso es justamente la NOM 020 y la 008 que van a ver la clase que entra, para poder encontrar dónde están las ganancias de calor en el edificio y ver cómo pueden protegerlo y proteger el envolvente y evitarlo. Y sí pues van a ver los resultados que van a obtener, ¿no? Según el tipo de clima, sí puedes lograr una reducción del 50% y es un reto de diseño, no cuesta un peso. El segundo es reducir el consumo mediante equipos de climatización, lo que se llama HVAC, que aquí más bien es aire acondicionado nada más, y los equipos de iluminación, ¿no? O sea, todo lo que es la iluminación artificial, pues obviamente puedes reducir el uso de iluminación artificial a través de una buena iluminación natural si ubicas bien tus aperturas y tus ventanas de tal manera que ni te genere deslumbramientos. No sé si se han fijado que la gente tiene estas super oficinas como super cristalazos al poniente, ¿no? Y entonces le ponen periódicos, papeles, está todo el papel que sobre la oficina está en las ventanas. ¿Por qué no se soporta? ¿No? Porque hay un deslumbramiento especialmente en las pantallas de los equipos y así. Entonces tenemos que cuidar eso a través de elementos de sombreado y tampoco que haya tan pocas aperturas, pues que no haya suficiente iluminación o que encontremos, si tenemos espacios muy profundos y la luz que entra por la ventana pues no llega a profundidad, pues que tengas un cenital, encuentres la manera de poner domos o tubos solares o otras formas de llevar la luz al interior, ¿no? Entonces esa es la parte de reducir el consumo, pero también estamos hablando de refrigeradores eficientes, de lavadoras eficientes, de elevadores eficientes y todo lo que son medios mecánicos. Y finalmente, ya que hiciste el punto 1 y el punto 2, entonces pones paneles solares, ¿no? O sea, los paneles solares no son sustentables en sí mismos. Es más, no son particularmente sustentables porque la energía embebida en los mismos, pues es tremenda, ¿no? Entonces, tenemos que hacer primero la reducción de la demanda a través de medidas pasivas, luego la eficiencia energética, y luego si pones los paneles, y probablemente necesites pues la tercera parte de los paneles que te pensabas originalmente. Y cuando te vienen a vender un panel, te dicen, a ver, muéstrame su recibo de luz, te hacen la cuenta, dice 42 paneles. Y nunca se te ocurre hacer eficiencia energética antes. Si haces la parte de eficiencia energética, pues a lo mejor ya no necesitas 42, necesitas 24, porque te venden los paneles, pues no le interesa que hagas eficiencia energética, ¿no? Entonces, esto es algo que todos nosotros tenemos que saber, porque la parte de eficiencia energética no se ve, no es sexy como los paneles. Entonces, tenemos que pensarlo, requiere más reflexión, requiere un análisis, y ese es el reto que tenemos nosotros como diseñadores. Tenemos, como decía, que diseñar para el clima, ¿no? O sea, no podemos hacer estas torres de cristal que vemos en medio en todos los climas del mundo, es absurdo, ¿no? Si los pones allá donde vive el esquimal, tienes que
ponerle una calefacción tremenda, y si las pones en Mérida, en Cancún y en Tabasco, pues tienes que poner un aire acondicionado brutal, ¿no? Entonces, y esto ya no es posible, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado. Entonces, cuando empezaron los aires acondicionados, pues era la maravilla. O sea, de pronto pasas de un mundo en el que te estás asando, te estás enfriando, pues como si pueda, ¿no? Y esto no tiene más de 100 años. Y entonces abusamos de la climatización artificial porque podíamos. Y ahorita vamos a entrar en un mundo en el que la climatización artificial va a empezar a ser un lujo. Y ya lo estamos viendo en Europa, ¿no? Porque pues, tuvieron una crisis energética donde se pusieron en manos de todos los que venden combustibles en el mundo y casi los llevaron todos a la quiebra. Entonces en 1970 empezaron a hacer normas pues, para limitar el uso de la energía, pues porque vieron qué tan vulnerables eran ante los embates energéticos. La arquitectura bioclimática que ya hablamos, ¿no? El análisis bioclimático para que sepamos cuáles son las variables y luego aplicar las estrategias de arquitectura bioclimática al proyecto. La eficiencia energética y finalmente las energías renovables. Es un proceso de 3 pasos. El siguiente tema muy importante son los materiales. O sea, no podemos construir absolutamente nada sin pensar en los materiales que vamos a usar, especialmente en el envolvente. Aquí vemos los gases de efecto invernadero de los sectores industriales y están marcados aquí en estos óvalos todos los que tienen que ver con el sector de la construcción. Entonces estamos hablando del hierro y el acero. Digo, obviamente la industria automotriz también usa bastante hierro y acero, también todo lo que es línea blanca. La fabricación de cemento, todo lo que es petroquímica, que son principalmente plásticos, el vidrio y la construcción propiamente, ¿no? 33.8% de los sectores industriales generan productos que tienen que ver con la construcción. Entonces aquí también tenemos un impacto muy importante. Entonces necesitamos utilizar y especificar materiales que sean locales, no tóxicos y que estén seleccionados en base a un estudio de ciclo de vida. Cada vez estamos viendo más la certificación de productos para que sepamos cuáles son los productos que realmente son sustentables. Pero uno es que pues, no usemos materiales tóxicos. El Living Building Challenge tiene una lista que le llaman la lista roja de los materiales que no debemos usar, entre ellos por ejemplo el PVC por su alta toxicidad. Sustituirlos por mejores opciones, utilizar materiales que estén certificados. Cada vez más estamos viendo materiales certificados en ciclo de vida, materiales de maderas certificadas FSC, que es el Forest Stewardship Council. El uso de materiales no tóxicos es muy importante porque los materiales generan VOCs o componentes volátiles orgánicos, como por ejemplo las pinturas, los adhesivos, los pegamentos, las alfombras, las telas, recubrimientos de muros. O sea, hay muchísimos materiales que generan VOCs y tenemos que estar alertas porque generan contaminación de la calidad del aire interior. Y del otro lado del ciclo de los materiales tenemos los residuos, porque al final de su vida útil los materiales se vuelven residuos. En México generamos más o menos 1 kilo de residuos sólidos al día por persona, es muchísimo. Esos 52% son orgánicos. Entonces, con ese 52% lo que tenemos que hacer es composta. Y yo los invito a hacer composta. Yo tengo una composta en un balcón que mide más o menos 80 centímetros. Tengo 2 botes, ahí voy echando toda la verdura, toda la fruta, todas las flores, si tengo flores en mi casa. No le pongo cosas animales, o sea, no le pongo pollo, no le pongo, tampoco le pongo gran cosa de servilletas y así porque está muy blanqueado y natural. No le pongo huevo, ¿no? Son simplemente la fruta y la verdura que se come en casa, ¿no? La pongo en el bote, le pongo una capa de hoja, una capa de tierra,
encima para que no tenga mosquitas, y tengo gusanitos, es una lombricomposta. Y la lombriz lo que tiene es que se va comiendo todo eso y la va aireando y no necesita estarla moviendo. Esa es la ventaja, porque soy muy floja. Entonces, solita se hace, una vez que se me llena la cubeta esa, entonces con tapa le pongo un poco de agua porque no tan extensiva, está provocando grandes daños a los ecosistemas, aparte de la forma como nos deshacemos de las aguas residuales, de los residuos, y de todo esto que en inglés decimos away, ¿no? I throw it away. Entonces tú le jalas y ya se fue, ya que no me tengo que preocupar, ¿no? O lo tiras a la basura y pasa el camión y no me importa qué pasa después, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad de ver pues muy cerca, ¿no? Y esto está generando pues grandes daños en los ecosistemas. Hay ahorita una cantidad de imágenes de ballenas que escupen plástico y todo esto que son bastante aterradoras, ¿no? Pero pues en gran parte es como la forma que nosotros nos comportamos. Los fertilizantes también generan pues grandísimos daños en la tierra, en la erosión, en el empobrecimiento de las tierras, y el hecho de no generar composta para poder enriquecer nuevamente la tierra, pues hace que cada vez sea más pobre, y esto está poniendo en peligro nuestra capacidad de alimentarnos, aparte que somos un montón. Entonces, el principio que estamos aplicando en la edificación es la vida para todos, que es propiciar un uso de la tierra que sustente la vida no solo del ser humano, sino de todos los otros seres vivos con los que cohabitamos en la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, y toda esta flora y fauna que se extingue día a día, es una pérdida para nosotros, porque si saben que la mayor parte de los farmacéuticos, de todos estos medicamentos que nosotros usamos para curarnos, son producto de plantas, son producto de gran parte de la química orgánica, y si perdemos todos estos organismos podemos estar perdiendo remedios del futuro, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esta pérdida de biodiversidad? Pues para mí el primer punto es de la niña que abraza el agua. Si nosotros no aprendemos a amar la naturaleza, ¿desde dónde van a ser en nosotros el deseo de cuidarla? ¿No? Yo veo que los niños pues ya no se suben a los árboles. La mamá le dice, Fuchi, no toques la tierra, guácala. Ay, no te mojes, se ensucia la ropa, ¿no? Entonces el niño no tiene ningún contacto con la naturaleza, ni con el agua, ni con la tierra, ni con el árbol, ni con la plantita, ni con el insecto, porque la insectofobia que tenemos es una cosa impresionante. Entonces lo único para lo que sirven los insectos es para sonarles o matamoscas, ¿no? Y ya ni le hablamos de cosas como reptiles y esas cosas que sí dan miedo. Pero, una arañita así que te va a hacer, o sea, no así, ¿no? Entonces, tenemos que salir a la naturaleza, vayamos al bosque, vayamos a la playa, vayamos al parque, abrázate de un árbol, vas a ver qué rico se siente, de verdad se siente riquísimo. Revuélcate en el pasto, deja que se te suban las hormigas, o sea, convivamos con la naturaleza, porque de ahí surge el amor a la naturaleza, ¿no? Y desde ahí aprendemos a cuidar. Si estamos trabajando en un proyecto, necesitamos saber cuál es el arbolado que tenemos para rescatarlo, ¿no? Aunque los árboles los siembres y crezcan, les va a tomar 20 o 30 años en hacerlo. Entonces, si tienes árboles, especialmente árboles de calidad en tu predio, pues protégelos, construye alrededor. El árbol lleva ahí 100 años y tú nomás te tienes que sentar en tu computadora con el mouse a mover tu proyecto tantito para acá, o en hacerle un patio para que salga ahí el árbol. O sea, no nos cuesta nada, de verdad, pero es cuando está aquí. O sea, ya que lo tienes ahí, ya tienes la retro, pues ya no hay algo, ya hay mucho que hacerle, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, que tenemos cada vez más rigidez conforme avanzamos en el proyecto, ¿no? Y rescatarlo, cuidarlo y reintegrarlo o dejarlo en el proyecto. Esto es un proyecto que hicimos en Tabasco, pues donde se ven aquí estos árboles, pues, que tienen más de 50 años y que dieron
durante la obra muchísima sombra y luego pues cambiaron mucho el ambiente, ¿no? Usar vegetación endémica, vegetación propia del lugar, principalmente porque se adapta a las condiciones del lugar, crece más rápido y no necesita agua, con el agua que le cae, con esa va a sobrevivir y no necesito estarla regando. Sombrear con árboles, yo no entiendo por qué lo primero que hace un Walmart cuando llega es tirar todos los árboles, hacer una gigantesca plancha de concreto, y cuando hay un pobre plumero ahí a medio estacionamiento, todo el mundo quiere estacionarse allá abajo. Entonces nunca he entendido por qué, ok, si decides aplanar o lo que tú quieras, pues vuelve a sembrar árboles, pero árboles, no esta especie de arbustitos, ficus podados de elefante, o sea, déjalos ser árboles y que den sombra. Y si los pajaritos te ensucian el coche, tú pásale un ratito, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza. Diseñar áreas verdes, pues viables, ¿no? O sea, áreas verdes sin árboles, pues no son áreas verdes, sin bancas, pues ¿quién se va a sentar? Pues solamente los jóvenes que pueden estar sentados en el pasto, pero si quieres gente pues mayor y una mayor diversidad, pues pon una banca, pon un baño, pon un basurero, pon unos juegos infantiles, o sea, equípalo un poquito pues, para que sea atractivo. Las áreas verdes son de las áreas más atractivas para las personas, especialmente ahora que los espacios habitables son tan pequeños. Entonces la gente vive en espacios muy chicos y busca, tan pronto puede, un espacio de respiro. Y esas son las plazas, son los parques, son los jardines, ¿no? Cada vez van a empezar a tener mayor importancia. Estos espacios públicos, por eso ahora los edificios, estos todos hacinados, les ponen amenidades, ¿no? Porque nadie aguanta estar mucho rato en esos departamentos pequeños, entonces abren estos grandes espacios donde puedes estar con alberca, con jardín, con cosas así afuera, ¿no? Y con seguridad, porque también hay este tema que estamos como muy asustados, ¿no? Y los huertos urbanos pues son muy importantes irlos integrando, ¿no? Los árboles nos hacen un servicio ecológico inmenso, capturan 24 kilos de CO2 por año, o sea, yo digo así que van a agarrar el CO2, lo van a encapsular y van a mandar al espacio sideral. O sea, planta árboles, ¿no? O sea, no necesitamos tan alta tecnología, ¿no? Un árbol genera suficiente oxígeno para 2 personas a lo largo de su vida, o sea, tú tienes 2 árboles y ya tienes el oxígeno que tú necesitas. Retiene 4.000 litros de agua que son fundamentales para poder abastecer, digamos, los mantos acuíferos, y su evaporación equivale a 10 aires acondicionados. Pero son lo más prescindible que hay, o sea, no nos damos cuenta de los servicios ambientales que nos brinda un árbol, y especialmente donde son abundantes, como por ejemplo en Tabasco, en Veracruz, en estos lugares donde hay mucha vegetación, la gente tumba árboles pues con mucha facilidad, ¿no? El cuidado del sitio implica conservar los cuerpos de agua limpios, ¿no? Y existentes, o sea, no rellenarlos. Conservar el hábitat, preservar tierras agrícolas y forestales, especialmente las forestales. Evitar zonas de riesgo y de valor natural para establecer algún tipo de edificio, y compensar nuestra huella ecológica. También parte de todo esto, si se fijan, son decisiones que tomamos nosotros, los arquitectos, ingenieros y los que estamos en el mundo de la edificación. Todo esto podemos hacer. Podemos limitar el crecimiento de la mancha urbana, es decir, este tema de la densificación, que tiene que ver con hacer edificios de más pisos, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? O sea, ahí en el Nuevo Polanco nos platicaban que toman 40 minutos para salir del sótano 82 a la calle. ¿No? O sea, esa densificación ya no tiene sentido, ¿no? Y pues también implica hacer más chicos los espacios. La verdad eso no sé a dónde vaya a llegar y si tenga algún límite, si seguimos teniendo este crecimiento poblacional. No me imagino cuáles van a ser los espacios del futuro, ¿no? Seguramente van a ser más chicos, pero no sé qué más, ¿no? Edificar en predios previamente impactados, esto es muy importante. Las ciudades tienen
terrenos baldíos, terrenos subutilizados, casas abandonadas. O sea, si ustedes van por la calle caminando, pues hay muchos predios que vemos que están súper subutilizados, que, o sea, por una cuestión de tenencia de la tierra o algo así, por intestados o lo que sea, pues están abandonados y entonces en lugar de tener una casa individual, pues puedes poner una torrecita de 3 departamentos o 4 departamentos, o sea, una densificación razonable dentro de la zona céntrica de la ciudad, ¿no? Promover desarrollos compactos. Si se ve aquí, esta es una calle en París, pues no necesitas tanto lugar para el coche, y eso es lo que hace a París tan atractivo, que hay relativamente pocos coches, y el que enloquecido que saque el coche, pues lo vuelve a guardar rápidamente y toma el metro, pues que es una maravilla, ¿no? Entonces, si diseñamos así, automáticamente nos vamos a comportar de una manera diferente, ¿no? Y van a llegar los servicios, ¿no? Entonces, luego, el siguiente tema, es el primero que vimos es este de la biodiversidad y del sitio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es poner muros verdes, techos verdes. Ahorita ya no hay una azotea que se construya sin hacer ahí arriba algo. Antes se ponían jaulas para atender y no subía, pero ni la muchacha, ¿no? Porque era así como súper empinado y era peligrosísimo, no había ni de dónde agarrarse. Si te tropezabas, acababas 20 pisos abajo, ¿no? Ahorita las azoteas son de los espacios más privilegiados de los edificios de las ciudades. Entonces aprovechémoslos para poner un árbol, arbustos, plantas, flores que traigan mariposas, tengo una lavanda que trae muchísimas abejas, ¿no? Entonces trabajar para polinizar, para dar flores a los polinizadores, atraer colibríes, pajaritos, poner alpiste, o sea, todo eso contribuye a un medio ambiente, a unas áreas verdes más enriquecedoras, ¿no? Una huerta urbana, tenemos que aprender a sembrar. Si lo han intentado van a darse cuenta que difícil es. O sea, traes tu albahaca rete bonita y le sacas 3 hojitas, la volteas a ver, ¿no? O sea, me parece la cosa más difícil. Y tengo buena mano con las plantas, pero lo comestible, no mucho. Transporte. ¿Qué está pasando en el transporte? El transporte es responsable del 47% del consumo energético del país, que es pues, muy importante. Principalmente si vemos ahí el autotransporte, porque en México hay intereses muy importantes en materia de autotransporte. Es una de las principales razones por las que no tenemos ferrocarriles, a pesar de don Porfirio Díaz, que hizo un gran esfuerzo porque tuviéramos ferrocarriles y fue una de las cosas muy buenas que hizo, entre otras malas que no son tan celebrables. Y dentro del autotransporte, sí está cambiando porque la gente ya se dio cuenta que pues, pasar 2-3 horas en el transporte de ida y otras 3 de vuelta, pues no es sostenible, ¿no? Y en términos de residuos, el manejo de residuos sólidos urbanos y las aguas residuales, como dijimos, generan metano y son gases de efecto invernadero muy tóxicos. ¿Cuál es el impacto de las edificaciones? Yo lo primero que leí es este documento del US Green Building Council, que dice que en Estados Unidos el sector de edificación es responsable del 39% del consumo total de energía, el 74% de la electricidad, 39% de las emisiones de CO2, 13% del consumo de agua y 15% del PIB. Vean bien los números, ahorita vamos a ver los de México, a ver si se logran acordar para que hagamos la comparativa. Y claro, como buena economista que soy, pues me puse ahí a indagar en todos estos documentos que genera el gobierno, la CNE, el balance de gases de efecto invernadero, para averiguar todo esto, ¿no? 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿se acuerdan cuánto era en Estados Unidos? 39, o sea, más o menos, ¿no? 28.6% del consumo total de energía. En Estados Unidos, ¿se acuerdan? 39 también, ¿no? Bastante menor. Y 32% del consumo de electricidad. ¿Se acuerdan cuánto era en Estados Unidos el consumo de electricidad? 74%. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia?
y la calefacción. El aire con todo lo que es el sistema de climatización, aire acondicionado y calefacción, pues en Estados Unidos pues no hay un rinconcito de Estados Unidos que tenga el clima privilegiado que tenemos acá, que nos permite estar aquí pues literalmente sin aire acondicionado. A lo mejor lo tienen prendido, pero no es estrictamente necesario, ¿no? ¿Quién aquí tiene aire acondicionado en su casa? ¿Calefacción? O sea, de plano, si hace mucho calor, sales corriendo al Chedraui y te compras un ventilador de esos de pie, ¿no? Pero eso es lo más, ¿no? Entonces, realmente tenemos un clima privilegiado en gran parte de la República. ¿En Querétaro sí? Ah, sí. A ver, los de Querétaro, ¿cuántos de los asistentes tienen aire acondicionado? Ya se fueron. Ok. 14% del consumo del agua, en Estados Unidos es 13%. ¿Alguien sabe a dónde se va la mayor parte del agua? ¿Al drenaje? No tan grave, no es. Pero no. ¿A dónde creen que se va? Al riego. La gran mayoría del agua se va al riego y a frutas. Desgraciadamente, el 25% del agua que recibimos se va en fugas. Y también generamos el 95% de la energía solar en nuestros edificios. Entonces, eso es algo pues, muy esperanzador. En México usamos mucho gas LP, 80% del gas LP que se usa es para el boiler, para el agua caliente y para la estufa, el horno, los alimentos, pero también consumimos muchísima leña. Es impresionante. Ahorita que veamos las gráficas, se les voy a mostrar. Y aparte de este impacto, el 90% del tiempo lo pasamos al interior de un edificio. Nos levantamos en la mañana en la casa, tomamos algún tipo de transporte, llegamos a una oficina, a una escuela, a algún lugar de trabajo o de estudio, volvemos a regresar a la casa, vamos al cine, vamos a un restaurante, vamos al antro, vamos a algún edificio. Es poco el tiempo que pasamos al exterior. Entonces, esto suma a los datos anteriores de por qué el sector de la edificación tiene un impacto tan importante, ¿no? En términos de uso de energía, de uso de agua, de uso de recursos, de impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, se espera que los requerimientos de agua aumenten 55% a 2030 y además tenemos este problema de fugas. 2/3 de la población estará urbanizada para 2030, es decir, es un impacto pues, muy concentrado. 75% de los residuos urbanos se desechan, o sea, no tienen un reciclaje, un reuso. Los desplazamientos debidos al clima se podrían llegar a duplicar, o sea, si ahorita nos preocupan las migraciones, dentro de unos 30 años vamos a ver grandes migraciones, pues por las pérdidas de tierras fértiles, por la falta de agua y por las guerras que los seres humanos seguimos insistiendo en hacer con tal de conseguir recursos, ¿no? 6% de reducción anual en las emisiones de CO2 para poder lograrnos mantener debajo del umbral de 2 grados centígrados, eso es lo que necesitamos lograr. Y pues los edificios representan la tercera parte o más de la tercera parte de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿podemos lograr un desarrollo sostenible en la edificación? Definitivamente sí. Este es el primer esquema que vimos en este sentido, ¿no? Es esta tríada de lo sustentable, del desarrollo sustentable que se basa en un desarrollo social, económico y ambiental sustentable, y estos tres tienen que sumar y tienen que estar trabajando de la mano. Y entonces en el ámbito social tenemos que construir espacios dignos para seres humanos. O sea, ya de verdad los espacios que estamos construyendo ni son habitables ni son dignos, ¿no?
¿no? Entonces, y no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de un cuidado del usuario de esa edificación. El tamaño obviamente también está influyendo, especialmente en las casas de interés social, pero pues si ven, hay una serie de ejemplos de tiny houses y que se ha vuelto muy de moda, hasta hay una serie en Netflix de tiny houses, ¿no? Que es grande, a mí se puede bien divertido. ¿No? Entonces hay maneras de vivir en pequeño, con dignidad, con belleza, con confort, ¿no? O sea, no es posible que hagamos casas en los climas extremos de México sin aislante. O sea, es verdaderamente, o sea, es como si te agarraras tu guisado, ¿no? O tu fruta y la dejaras a pleno rayo del sol con un cristal muy bonito, ¿no? Eso es lo que nos hacen en los edificios. No, agarras tu comida, metes un refri, le cierras la puerta y está perfectamente bien aislado, ¿no? Entonces, os digo, es increíble estas torres todas de cristal. Pues no le harías eso a tus alimentos, porque a los seres humanos no meten esas cosas. Porque tenemos medios de climatización. A futuro creo que ya no va a ser posible climatizar simplemente por el costo, ¿no? O sea, cada vez va a ser más caro y va a ser más difícil que podamos climatizar con medios mecánicos, ¿no? Entonces, pues la casa digna o el espacio digno. El ámbito económico, pues en el mundo en el que vivimos hoy, eso es lo que rige el dinero. Entonces, si las edificaciones sustentables tienen un sobrecosto demasiado grande, nadie las adopta. Entonces, respecto a la pregunta que hacían, una edificación sustentable, si se concibe desde un inicio acá arriba, sustentable, puede tener un sobrecosto de cero, hasta puede ser hasta más barata. Hoy en día hay la tecnología y los materiales para incluso hacerlo más barata. En promedio, una edificación sustentable certificada anda en 3-4% más cara en promedio. Si tienes mucha tecnología, es decir, en términos de captación y tratamiento pluvial con alta tecnología, te puede estar costando entre 6 y 8. Si metes paneles fotovoltaicos y eres net cero y de acá, te ha de costar como 12% más. Entonces ya el mundo ha cambiado muchísimo, es como las computadoras que antes eran un cuarto entero y hacían menos de lo que hace ahorita cualquier teléfono, ¿no? Entonces la tecnología ha ido evolucionando y se ha vuelto pues cada vez más disponible y más barata. Y finalmente, pues la parte ambiental, pues es que tenemos que cuidar esta calidad del agua, la calidad del aire y la calidad de la tierra principalmente, ¿no? Y pues están estos objetivos del desarrollo sostenible, que son los que están ahorita rigiendo a nivel mundial las acciones en términos de desarrollo sustentable, ¿no? Y tenemos salud y bienestar, tiene mucho que ver con cómo edificamos, porque si hacemos edificios bien hechos, con calidad del aire, con una certificación como la que verán de WELL, pues vamos a tener edificios muy enfocados en la salud y el bienestar, calidad de aire, calidad de agua, calidad de ambiente, calidad de vistas. Tenemos el tema de agua limpia y saneamiento, tiene muchísimo que ver con cómo manejamos el agua en los edificios. Energía renovable, asequible y no contaminante, esto tiene todo que ver con cómo edificamos. La parte de industria también tiene que ver porque todos los materiales de construcción que le metemos a las obras vienen de un proceso industrial, bueno, no todos, pero la gran mayoría. Ciudades y comunidades sustentables también. Producción y consumo responsable también tiene que ver con las edificaciones. Vida submarina tiene que ver por la cuestión de los residuos. Los ecosistemas terrestres también tienen mucho que ver con esta expansión de la mancha urbana. Entonces, pues, si vemos también en los objetivos de desarrollo sostenible, y los oirán también como ODS, entonces cuando digan ODS, se trata de esto.
porque a mí sí había una conferencia que fui las ODS, acá, los ODS, lo bueno es que tiene una ahí, la maquinita. Entonces, vamos a entrar a los grandes temas en los que incide la edificación sustentable y van a ver que va mucho más allá del tema del calentamiento global o del tema energético. Entonces vamos a hacer aquí una especie de diálogo entre cuál es la problemática y cómo los edificios pueden solucionar o aportar algo a esta problemática. México es un país megadiverso, con 12% de las especies del planeta, con especies absolutamente maravillosas y en vías de extinción, sino que extintas. Entonces la forma como estamos construyendo de una manera, abajo a la derecha, el parque vehicular es de 43 millones de vehículos, 97% son particulares. 97% particulares, ¿no? Entonces, el 68% de los vehículos son automóviles y de esos automóviles el 97% son particulares. ¿Cuál es el problema del transporte? El vehículo particular, ¿no? Claro, los vehículos de carga son muchos, aquí los vemos también, son el 24%. O sea, el primer número de la izquierda es de 2012, el segundo de la derecha es de 2016. El 24% son vehículos de carga y si han ido por las carreteras se dan cuenta que pues, están muy mal afinados y contaminan bastante. Y los camiones de pasajero apenas el 1%. Entonces las motos están creciendo muy rápidamente, de 4.5 a 7%, y se siente en las calles, ¿no? Es un transporte alternativo que creo que vamos a empezar a ver cada vez más y tenemos que encontrar una forma de convivir entre el peatón y la bici, porque si vas caminando por la banqueta te pasan muchas veces las bicis arrasando, ¿no? Y no deben de andar en la banqueta. Las bicis se ven en mucho peligro por las motos y las motos por los vehículos automotrices y todos por todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a educarnos vialmente también, ¿no? Entonces, en términos de conectividad, tenemos que fomentar un estilo de vida que reduzca la dependencia del automóvil y favorezca desplazamientos de otro tipo, ¿no? Con un impacto mucho menor en la quema de combustibles fósiles. Ese es el gran tema. Pero, o sea, dicen, es que los autos eléctricos están muy bien en Alemania y en Dinamarca, donde la mayor parte de la electricidad se hace con energía solar. O sea, si nosotros tenemos autos eléctricos y la electricidad es 90% hecha con combustibles fósiles, no sirve para nada y que nadie les engañe. O sea, también tenemos que ver un poquito más allá, ¿no? Porque, o sea, en Europa el auto eléctrico tiene mucho sentido, ¿no? Porque en su mayoría ya su electricidad está hecha de energías limpias. Entonces vamos a tener que ir evaluando esa situación en México, ¿no? Porque no vamos a ir a cargar nuestro carrito a Alemania. Yo sí quiero, pero pues no se puede. Entonces necesitamos utilizar medios de transporte de bajas emisiones. Aquí en México, desgraciadamente, el metro y este tipo de transporte es muy poco. Seguimos todavía dependiendo, y creo que seguimos dependiendo mucho del autotransporte de diésel, ¿no? O de gasolinas. Limitar el espacio para el automóvil es muy fácil en Londres. Para entrar al centro de Londres en auto necesitas pagar, hay unas como barreras, tienes que pagar un dineral para entrar al centro, ¿no? Y luego tienes que pagar un dineral para estacionar tu coche. Entonces, digo, a menos que tengas algo muy importante que hacer con el automóvil ahí, o seas un CEO súper picudo y tengas tu lugar, nadie va al centro de Londres en coche, ¿no? Entonces, si tú lo limitas y lo castigas, digamos, especialmente el autotransporte individual, pues las cosas cambian, ¿no? Limitar la velocidad, y no necesariamente con topes. Aquí en México somos unos amantes de los topes. Se hace a través de calles curveadas, a través de otro tipo de soluciones que no impliquen necesariamente estos horribles topes, ¿no? Y crear comunidades de transportes mixtos donde pueda convivir el peatón con la bicicleta, con la patineta, con todas estas nuevas formas de desplazarse, ¿no?
En términos de agua, este es el siguiente tema, ¿no? En agua también tenemos un impacto muy importante. Parece que tenemos mucha agua, tenemos muy poca, porque el agua dulce no contaminada cada vez es menos. Entonces tenemos mucha agua salada, pero tenemos muy poca agua dulce, el 24%, y de esa agua dulce pues no hay río en México, creo que hay una o dos excepciones que no esté contaminada. ¿Por qué? Porque tiramos todas nuestras aguas residuales a los ríos y de ahí a los mares, y también toda la basura y toda una serie de cosas, es una especie de basurero fluvial, ¿no? Entonces, como decía, el 77% del agua se usa para usos agrícolas. Tenemos zonas del país con alta escasez hídrica. Como vemos, la extremadamente escasa es el Distrito Federal, que ya no se llama Distrito Federal sino Ciudad de México, porque somos muchos, ¿no? Básicamente, y porque el agua tiene que traerse muy lejos. Vean la película H2O, es muy interesante si quieren saber un poco del tema del agua. Y tenemos zonas de muy baja disponibilidad de agua en el norte y en el centro norte del país. Y solamente en la parte sur y sureste tenemos pues, una alta disponibilidad de agua, ¿no? Y muy poco de las aguas del país son tratadas, 47% de las aguas se tratan, y yo lo que he visto, y no sé si les ha pasado, en los municipios la gente se queja amargamente que las plantas de tratamiento no sirven, porque apestan, entonces no están trabajando como Dios manda, no tienen el mantenimiento, no tienen los productos que se necesitan, entonces muchas de estas plantas de tratamiento no están funcionando bien. El tratar el agua a través del propio edificio es mucho más eficiente que las plantas tratadoras municipales. La escala municipal hace que sea muy delicado el balance, porque la gente echa pintura, alcohol, muchísimo cloro, usamos mucho el cloro para lavar, para limpiar, para trapear. Eso mata todas las bacterias de la planta de tratamiento y ya no funciona. Entonces, si no entendemos qué es tener una planta de tratamiento y que sí y que no le puedes meter al agua para que vaya y funcione la planta de tratamiento, pues esto lo puedes hacer a una escala un poco menor, ya que poco a poco vamos entendiendo el proceso, ¿no? Entonces, dentro de los edificios lo que podemos hacer es conservar el agua como un recurso invaluable y cuidar su calidad. No solo es la cantidad, sino también la calidad. Entonces, necesitamos reducir el consumo de agua, y para esto lo primero que tenemos que hacer es utilizar WCs, mingitorios, llaves, regaderas y accesorios ahorradoras. Ahorita ya tenemos toda una normativa en torno a los accesorios de uso de agua, ¿no? Y tenemos muchos que son grado ecológico, las regaderas, las llaves de lavabo, las llaves de regadera, las llaves de cocina, las regaderas, los WCs y mingitorios secos o de muy poca carga de agua. Entonces ese es lo primero que tenemos que hacer. Luego tenemos que cosechar el agua de lluvia. Según la precipitación que tengamos en el lugar, pues vamos a poder cosechar más o menos agua para cubrir más o menos de nuestro proyecto. Estamos ahorita diseñando un proyecto en Oaxaca, y tenemos un proyecto en Tabasco que tiene una independencia del 98% de la red. Entonces se puede, en la parte norte del país, pues probablemente estés pudiendo juntar muy poco, entonces pues ahí estamos trabajando más con desalinizadoras y otras opciones, ¿no? Pero del centro para abajo, en las zonas donde llueve, pues puedes tener un potencial de captación de cuando menos el 40 o el 50% de tu proyecto, y pues eso ya es bastante. Y si además ahorras el agua y lo sumas en un ciclo del agua cerrado, pues entonces puedes tener pues un ahorro muy significativo. Aquí es donde llegas a los 90-100%, ¿no? Es decir, tienes un proceso de captación de agua de lluvia, aquí arriba a la izquierda, ¿no? Reúnes el agua en la cisterna con un proceso de prefiltración. También en esta misma cisterna puedes agregar el agua municipal. Tienes un proceso de potabilización
lo llevas a un primer uso en regaderas y lavados, se va a una planta de tratamiento, se trata, se va a una cisterna de agua tratada, de la cual pasamos a los WCs sin ningún problema y finalmente a riego. Ya el balanceo del circuito pues va a depender de su proyecto, de qué tantas áreas verdes tienen, ¿no? y de las preferencias del dueño. Hay gente que no quiere agua tratada en su edificio, o sea, depende mucho de las personas, ¿no? Y pues lo que tenemos que hacer es dejar de contaminar el agua a través de su tratamiento, a través del uso de minerales, por ejemplo, para tratar el agua, recuperar nuestras cuencas de agua. Entonces, esto también es fundamental y lo podemos resolver a nivel del edificio y a nivel de la ciudad, ¿no? El siguiente tema es el tema de la energía. Este es el que propiamente se asocia mucho con el cambio climático. En México, aquí es donde vemos cómo se genera la energía. El 62.6% viene del petróleo, esto viene del Balance Nacional de Energía del 2016. El 23% es gas natural, también es un recurso fósil y no renovable. 3.3% de carbón, México tiene relativamente pocas plantas de carbón, pero todavía lo usamos. Y solamente el 8% son renovables. Entonces estamos hablando del 92% de la energía a través de combustibles fósiles, ¿no? Por lo menos la parte nuclear, ¿no? Entonces, pues, por mucho que enchufes tu coche a la electricidad, pues está jalando combustibles fósiles. Dentro de las renovables tenemos 1.4% de hidroeléctricas, que hay toda una discusión de qué tan renovables son, ¿no? Porque para hacer una presa necesitas inundar grandes extensiones de tierra. La biomasa, el biogás, 4.7%, y la geoenergía solar y eólica, 2.3% nada más. Es muy poquito. La meta es que para el 2026, o sea, eso es cuando se fumaron algo hace 10 años que pensaban que el 2026 estaba lejísimos, ¿no? Pusieron una meta del 25%, miren cómo vamos. Creo que estamos subiendo como 3 décimas al año. O sea, tenemos 8.4 para llegar a 25. O sea, es que muchos de estos números nomás los tiran al aire y le ponen un numerote dentro de un chorro de años, como en 2050. Y así son las metas, no sé si han fijado, las de cambio climático, en el 2030, en el 2050, ¿no? Y seguimos haciendo las cosas igual, entonces pues no cambia nada. ¿Cómo es el consumo de energía? Aquí es donde a mí sí me impactó muchísimo en el sector residencial. 35% del combustible usado en el sector residencial es leña. O sea, a mí sí me impresionó, yo no pensé que fuera tanto. Uno, porque pues cada vez hay más urbanización, entonces pues ya... Tenemos una primicia, me permite el arquitecto Ferreiro, hace unos días, el 6 de agosto, pues ya es una realidad la norma de la administración de proyectos de obras de edificación e infraestructura, ya es una norma vigente, y esta norma se refiere a gerencia de proyectos. Y seguimos ahora con la de supervisión, ¿correcto? Entonces, pues bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Después seguiremos haciendo normas en el espacio, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, pues estas son las temáticas que nosotros estamos manejando con alto desempeño, ¿no? Y así como su continuidad dentro de la operación y sus premisas, ¿no? Entonces, obviamente, pues las certificaciones, estándares, normas internacionales son buenas referencias para la industria de la construcción mexicana, pero en muchos casos no son aplicables para nuestro México y se convierten en adaptaciones caras y poco prácticas. Hay que trabajar en hacer nuestras propias normas mexicanas, tanto voluntarias, así como las obligatorias, ¿no? Ya que son nuestras referencias técnicas para dar elementos legales a nuestros reglamentos y leyes. Y claro, de acuerdo a las Naciones Unidas,
Para el 2050, 70% del mundo estará viviendo en zonas urbanas. Se estima que el 95% de dicho crecimiento sea en países en vías de desarrollo. Entonces, obviamente, bueno, pues las normas en las edificaciones sustentables deberán proporcionar a las organizaciones del sector público y privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar la eficiencia energética. Y bueno, pues con esto terminaría la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues, no sé si tengan alguna pregunta, sino para empezar con Carolina, que ya está aquí. Por favor, porque nos están escuchando Querétaro. Bueno, hola, yo soy Tania Angulo. Mi única pregunta es, bueno, sobre todo a ti que ya eres experto en la construcción, en este tipo de, sustentabilidad. ¿Cuánto incrementa el valor de la construcción sostenible o sustentable? Lo mencioné cuando Pepe y yo iniciábamos estos menesteres, era un 30% adicional. Hoy día pues andamos entre 8, 10, 12% adicional, obviamente de la inversión total. ¿Querías comentar algo, Carolina? Adelante. 3%, Carolina. Bueno, wow. Me quedé muy arriba. Soy un constructor, pues, yo soy ingeniero, entonces a lo mejor soy más costoso, ¿no? Sé que no se puede hablar sin micrófono, pero ¿influye el tipo de construcción, si es vivienda, oficina? O sea, me imagino que ese porcentaje sí debe variar, ¿no? En mi caso, bueno, Pepe y yo los edificios que hicimos, pues, tenemos nuestras estadísticas y como yo tengo 30 años dando prueba estadística, entonces lo teníamos dividido por los diferentes usos, ¿no? Pero en general ese era el porcentaje que nos daba. Pero sí hay diferencias, obvio, ¿no? Querétaro, ¿alguna pregunta? ¿No escuchan? Sí. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto saludarlo. La semana pasada tuve oportunidad de verlo por acá, agradecerle la conferencia. Y mi pregunta es, cuando se refiere al concepto de edificio inteligente y sustentable, son cosas que van de la mano y pueden ser independientes. Edificio inteligente y sustentable, puede haber un edificio certificado que solo sea sustentable, o tiene que ser inteligente o ambos. Mira, la conceptualización de inteligencia ya es un concepto atrasado. Obviamente, bueno, se sigue manejando en el INEI, pues por el cariño y el afecto, pero realmente ha madurado el concepto al paso de los años. Ahora lo que estamos manejando es edificación sustentable. Y así lo maneja el INEI. Ya escucharán al ingeniero Eduardo Miranda aquí, le volverás a hacer la pregunta a él directamente como presidente del INEI. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta en Querétaro? Bueno, pues acá en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes. La pregunta es ¿por qué se impulsa más lo que es la certificación LEED más que la mexicana? O sea, ¿por qué si tenemos una en México no preferimos a lo mejor certificarlo bajo eso? Digo, es una, ¿no? Que todavía no está, bueno, eso es opcional. Es una muy buena pregunta. Los clientes
países son los que piden LEED. Obviamente, bueno, pues la mayoría de los clientes que nos llegan de Estados Unidos, de España principalmente, nos la piden, ¿no? Aquí, pues obviamente, por la cercanía de los Estados Unidos, pues obviamente tiene una mayor influencia, pero realmente, pues la 164 no le pide nada a las otras, ¿no? Obviamente, bueno, pues es una norma mexicana que, pues sí, es reciente, en 2013, ¿no? Y ahorita, pues tendrás aquí a Marta Niño para que le hagas esa pregunta y te va a contestar como, pues ella fue el motor de la 164. Actualmente, pues se está obviamente batallando por la implementación de la norma 164 aquí en México, y pues es una norma que ahorita ha sido referencia a nivel mundial. Siempre que me han tocado estar, por ejemplo, cuando Roberto Sánchez López y yo fuimos representando a México a la PECA de Asia Pacífico en 2013, el mundo ya estaba enterado, ¿no? Todavía la norma no era vigente, ¿no? Y hoy día, ¿no? Pues ahora que volví a ir a Lima, igualmente, ¿no? Me preguntaron sobre cómo iba, ¿no? Porque muchos países de Sudamérica han tomado como referencia la norma 164 mexicana. Y claro, bueno, LEED tiene su influencia, su éxito comercial, y obviamente, bueno, pues lo piden. Entonces el mercado inmobiliario es el que de alguna forma, pues es el termómetro, ¿verdad?, para pedirlo. En mi caso, pues tendremos un porcentaje muy alto de que los clientes nos pidan LEED, pero es por el desconocimiento. Entonces aquí lo que hay que hacer es, como academia, ¿no? La Facultad de Arquitectura, la Ingeniería y todas las que se agreguen, es difundir, ¿no? Difundir, pues, que existen muchas otras, ¿no? Y con características diferentes. El solo hecho que la UNAM haya ganado el premio en el año 2014 de la Casa UNAM en París, Francia, pues es un ejemplo, ¿no? Fue bajo normativas francesas y ganó este premio México. Ok, fue el equipo UNAM, pero pues, finalmente ya fue México el que ganó, ¿no? Y pues, sí, el hablar de este gran esfuerzo que se tuvo, pues es un poquito voltear a ver a otras partes del mundo, ¿no? Gracias. Una última que ¿no? ¿Ya? Ah, bueno. Ok. Bueno, pues con esto concluyo mi participación y bueno, pues doy entrada a una gran amiga y pues obviamente pues Caroline, forma parte de mi equipo de apoyo junto con Virginia, ¿verdad? Pues quiero en fin, bueno, voy a presentar la siguiente conferencia magistral, Sustentabilidad en México. Obviamente, pues Caroline es actualmente la presidenta de Sustentabilidad para México, y bueno, pues su conferencia versará sobre la edificación en México juega un papel de suma importancia ante los retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente: la pérdida de biodiversidad, la escasez hídrica, el calentamiento global, la sobreexplotación y contaminación de nuestros recursos naturales. Entre los más importantes, el sector de la edificación, a pesar de significar únicamente el 7.3% del PIB, es responsable del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 29% del consumo de energía, 32% del consumo de electricidad y 14% del uso de agua, pero al mismo tiempo genera el 95% de la energía solar en el país.
Y bueno, pues la licenciada Caroline Berruy-Conilberg pues es economista por el ITAM, inició su carrera en el desarrollo de proyectos comerciales y de investigación de mercado, representante comercial de los estados de Maryland, Georgia, Massachusetts, México, y desde 2009 dedicada al fomento de la sustentabilidad en edificación. Es egresada de los diplomados de Arquitectura y Construcción Sostenible y de Comunidades Sostenibles en la Universidad Americana, así como diplomada en Métodos y Procedimientos de Certificación y Normativa para Edificación Sustentable por la UNAM. Estuvo en la primera versión como alumna y sí pasó. Vocera del Climate Reality Project, Lead Green Associates y Auditor Age, líder del proyecto Protocolo de Supervisión y Verificación de Obras para los Programas de Vivienda Sustentable para la Sociedad Hipotecaria Federal, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinadora local del Programa de Energía y Mitigación del Cambio Climático en México. Tenemos una primicia, me permite el arquitecto Ferreiro, hace unos días, el 6 de agosto, pues ya es una realidad la norma de la administración de proyectos de obras de edificación e infraestructura, ya es una norma vigente y esta norma se refiere a gerencia de proyectos. Y seguimos ahora con la de supervisión, correcto. Entonces, pues bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Después seguiremos haciendo normas en el espacio, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, pues estas son las temáticas que nosotros estamos manejando con alto desempeño, ¿no? Y así como su continuidad dentro de la operación y sus premisas, ¿no? Entonces, obviamente, pues las certificaciones, estándares, normas internacionales son buenas referencias para la industria de la construcción mexicana, pero en muchos casos no son aplicables para nuestro México y se convierten en adaptaciones caras y poco prácticas. Hay que trabajar en hacer nuestras propias normas mexicanas, tanto voluntarias, así como las obligatorias, ¿no? Ya que son nuestras referencias técnicas para dar elementos legales a nuestros reglamentos y leyes. Y claro, de acuerdo a las Naciones Unidas, para el 2050, 70% del mundo estará viviendo en zonas urbanas. Se estima que el 95% de dicho crecimiento sea en países en vías de desarrollo. Entonces, obviamente, bueno, pues las normas en las edificaciones sustentables deberán proporcionar a las organizaciones del sector público y privado estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética, reducir costos y mejorar la eficiencia energética. Y bueno, pues con esto terminaría la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues, no sé si tengan alguna pregunta, sino para pasar con Carolyn, que ya está aquí. Por favor, porque nos están escuchando en Querétaro. Bueno, hola, yo soy Tania Angulo. Mi única pregunta es, bueno, sobre todo a ti que ya eres experto en la construcción, en este tipo de sustentabilidad. ¿Cuánto incrementa el valor de la construcción sostenible o sustentable? Lo mencioné cuando Pepe y yo iniciábamos estos menesteres, era un 30% adicional. Hoy día pues llevamos entre 8, 10, 12% adicional, obviamente de la inversión total. ¿Querías comentar algo, Carolina? En adelante. 3%, Carolina. Bueno, wow. Me quedé muy arriba. Soy un constructor, pues, yo soy ingeniero, entonces a lo mejor soy más costoso, ¿no? Sé que no se puede hablar sin micrófono, pero... ¿Influye el tipo de construcción, si es vivienda, oficina? O sea, me imagino que ese porcentaje sí debe variar, ¿no? En mi caso, bueno, Pepe y yo los edificios que hicimos, pues, tenemos nuestras estadísticas y como yo tengo 30 años dando probabilística, entonces lo teníamos dividido por los diferentes usos, ¿no? Pero en general ese era el porcentaje que nos daba.
pero sí hay diferencias obvias. Querétaro, ¿alguna pregunta? ¿No escuchan? Sí, Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto saludarlo. La semana pasada tuve oportunidad de verlo por acá, agradecerle la conferencia. Y mi pregunta es, cuando se refiere al concepto de edificio inteligente y sustentable, son cosas que van de la mano y pueden ser independientes. Edificio inteligente y sustentable, ¿puede haber un edificio certificado que solo sea sustentable? ¿O tiene que ser inteligente o ambos? Mira, la conceptualización de inteligencia ya es un concepto atrasado. Obviamente, bueno, se sigue manejando en el email, pues por el cariño y el afecto, pero realmente ha madurado el concepto al paso de los años. Ahora lo que estamos manejando es edificación sustentable. Y así lo maneja el email. Ya escucharán al ingeniero Eduardo Miranda aquí, le volverás a hacer la pregunta a él directamente como presidente del email. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta en Querétaro? Bueno, pues acá en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes. La pregunta es ¿por qué se impulsa más lo que es la certificación LEED más que la mexicana? O sea, ¿por qué si tenemos una en México no preferimos a lo mejor certificarnos bajo eso? Digo, es una, ¿no? Que todavía no está, bueno, eso es opcional. Es una muy buena pregunta. Los clientes son los que piden. Obviamente, bueno, pues la mayoría de los clientes que nos llegan de Estados Unidos, de España principalmente, nos la piden, ¿no? Aquí, pues obviamente, por la cercanía de los Estados Unidos, pues obviamente ha tenido una mayor influencia. Pero realmente, pues la 164 no le pide nada a las otras, ¿no? Obviamente, bueno, pues es una norma mexicana que pues sí es reciente, en 2013, ¿no? Y ahorita pues tendrás aquí a Marta Niño para que le hagas esa pregunta y te va a contestar como pues ella fue el motor de la 164. Actualmente pues se está obviamente batallando por la implementación de la norma 164 aquí en México. Y pues es una norma que ahorita ha sido referencia a nivel mundial. Siempre que me han tocado estar, por ejemplo, cuando Roberto Sánchez López y yo fuimos representando a México a la PECA de Asia Pacífico en 2013, el mundo ya estaba enterado, todavía la norma no era vigente, ¿no? Y hoy día, ¿no? Pues ahora que volví a ir a Lima, igualmente, ¿no? Me preguntaron sobre cómo iba, ¿no? Porque muchos países de Sudamérica han tomado como referencia la norma 164 mexicana. Y claro, bueno, tiene su influencia, su éxito comercial y obviamente, bueno, pues lo piden. Entonces el mercado inmobiliario es el que de alguna forma, pues es el termómetro, ¿verdad?, para pedirlo. En mi caso, pues tendremos un porcentaje muy alto de que los clientes nos pidan LEED, pero es por el desconocimiento. Entonces aquí lo que hay que hacer es, como academia, ¿no? La Facultad de Arquitectura, la Ingeniería, y todas las que se agreguen, es difundir, ¿no? Difundir pues, que existen muchas otras, ¿no?
y con características diferentes. El solo hecho que la UNAM haya ganado el premio en el año 2014 de la Casa UNAM en París, Francia, pues es un ejemplo, ¿no? Fue bajo normativas francesas y ganó este premio México. Ok, fue el equipo UNAM, pero pues, finalmente ya fue México el que ganó, ¿no? Y pues, sí, el hablar de este gran esfuerzo que se tuvo, pues es un poquito voltear a ver a otras partes del mundo, ¿no? Gracias. Una última actividad, ¿no? Ya, ok. Bueno, pues con esto concluyo mi participación y bueno, pues doy entrada, ¿verdad?, a una gran amiga y pues obviamente pues Caroline, forma parte de mi equipo de apoyo junto con Virginia, ¿verdad? Pues que es la en fin, bueno, voy a presentar la siguiente conferencia magistral, Sustentabilidad en México. Obviamente, pues Caroline es actualmente la presidenta de Sustentabilidad para México y bueno, pues su conferencia versará sobre la edificación en México juega un papel de suma importancia ante los retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente, la pérdida de biodiversidad, la escasez hídrica, el calentamiento global, la sobreexplotación y contaminación de nuestros recursos naturales, entre los más importantes, el sector de la edificación, a pesar de significar únicamente el 7.3% del PIB, es responsable del 38% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 29% del consumo de energía, 32% del consumo de electricidad y 14% del uso de agua, pero al mismo tiempo genera el 95% de la energía solar en el país. Y bueno, pues la licenciada Caroline Berruy-Conilberg pues es economista por el ITAM. Inició su carrera en el desarrollo de proyectos comerciales y de investigación de mercado, representante comercial de los estados de Maryland, Georgia, Massachusetts en México, y desde 2009 dedicada al fomento de la sustentabilidad en la edificación. Es egresada de los diplomados de Arquitectura y Construcción Sostenible y de Comunidades Sostenibles en la Universidad Americana, así como diplomada en Métodos y Procedimientos de Certificación y Normativa de Verificación Sustentable por la UNAM. Estuvo en la primera versión como alumna y sí pasó. Vocera del Climate Reality Project, Lead Green Associates y Auditor Age. Líder del proyecto Protocolo de Supervisión y Verificación de Obras para los Programas de Vivienda Sustentable para la Sociedad Hipotecaria Federal, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinadora local del Programa de Energía y Mitigación del Cambio Climático en México. El legado arquitectónico en México desde lo prehispánico hasta lo colonial, y estamos haciendo pues estatus de acá abajo, ¿no? O sea, yo francamente prefiero el palafito de acá arriba. Entonces, si ese es el pasado y el presente, pues ¿qué futuro queremos, no? Aquí, si no lo conocen, busquen a para mí es una gran inspiración, se llama Diego Francis Queré, trabaja en Burkina Faso, en África, y hace unos edificios verdaderamente increíbles. Aquí en México tenemos a Comunal Taller, que está haciendo cosas hermosísimas en la Sierra Norte de Puebla. Es en Alemania. Este es nuestro centro gerontológico en Tabasco. O podemos hacer esto, ¿no? Por no respetar donde pasa el agua. Entonces necesitamos promover nuestra identidad cultural también, o sea, no nos dejemos influir por arquitectura
busquemos nuestra propia identidad y dejemos un legado a través de la arquitectura. Como les dije, lo que ideamos hoy va a durar 100 años, pues make it count, ¿no? Hagan que cuente, ¿no? Lo que van a trazar, el esfuerzo que van a poner, pues que cuente, porque va a durar muchos años, ¿no? Entonces tenemos grandes ejemplos de cómo hacer las cosas bien. Hagamos las cosas bien, porque pues si no hay planeta y no hay gente, pues entonces ¿para qué queremos la lana? ¿No? O sea, estamos tan perdidos en esta carrera del dinero que se nos está yendo el planeta. O sea, como dijo Greta Thunberg, la casa está en llamas. Entonces, si la casa está en llamas, pues sus habitantes también vamos a estar en llamas. Y entonces, ¿a qué te sirve el dinero? ¿No? O sea, lo que queremos es calidad de vida. Ahorita tengan estas mediciones de felicidad, ¿no? Lo que queremos ser felices. Entonces, no nos olvidemos de nuestra casa. Y pues la solución está en todos nosotros, tanto como profesionistas como personas. Entonces, pues les platico muy rápidamente que SUME, ¿no? Porque me dicen, bueno, pues después de todo esto, no me tardo nada. Es una asociación civil, se llama Sustentabilidad para México, que congrega organizaciones y profesionistas independientes que estamos interesados y comprometidos con el futuro sustentable de México. Ahorita somos más o menos 100 miembros, desde empresas muy grandes hasta profesionistas independientes. O sea, hay personas independientes que son miembros de SUME. Y también somos actualmente el consejo establecido para México del World Green Building Council, es decir, el Mexico Green Building Council. Y entonces, como tal, pues tenemos también todos estos vínculos internacionales especialmente sólidos con toda Latinoamérica, y estamos tratando pues de hacer un mundo edificado más sustentable a través de 3 grandes ejes. Uno es la generación de conciencia sobre estos temas del cambio climático, de la importancia de la edificación, una serie de acciones en cuanto a generación de capacidades a través de webinars, talleres, desayunos técnicos a los que están cordialmente invitados. Estos están abiertos a todo público. Y visitas de edificios certificados y edificios sustentables. Y finalmente una generación de networking o de relaciones, de acuerdos que tiene SUME con distintos organismos, universidades, asociaciones y organismos que están en el tema de la sustentabilidad, hasta todo tipo de organismos nacionales e internacionales que estamos con esta misma finalidad, trabajando juntos. Entonces estamos haciendo, digamos, una tribu a la que están ustedes siempre bienvenidos para pues, que tengamos un mundo más sustentable. Muchísimas gracias, y no sé si haya alguna pregunta, tanto aquí en México como en Querétaro. Muy bien, yo quiero agradecerle a Carol y a Beru esta segunda conferencia magistral. Les pido a todos una disculpa porque debemos de terminar a las 8 de la noche. Empezamos un poquito tarde, nos alargamos un poco en la introducción, pero vamos a tratar de respetar nuestros horarios, por lo que les pedimos a ustedes lleguen unos minutos antes para que podamos firmar las listas de asistencia y de esa manera podamos iniciar puntualmente con la sesión, ¿no? Bueno, estamos iniciando con estos 2 temas que ahora el día de hoy tuvimos oportunidad de analizar, pero yo creo que nos deja ya
estas dos pláticas muchos conceptos sobre los cuales podemos reflexionar. Como yo les anuncié, vamos a subir los videos a YouTube para que sean del dominio público y les estaremos avisando a todos y cada uno de ustedes en dónde van a quedar ubicados, con qué dirección, para que los puedan localizar fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna pregunta, estamos ya un poco tarde. Bueno, vamos a tratar con las personas que están allí en Querétaro. Aquí tenemos una pregunta. Vamos a tratar de abrir un canal de comunicación para que aun cuando la conferencia esté en proceso nos puedan mandar algún mensaje, aprovechando todas estas maravillosas tecnologías que tenemos ahora y de esa manera podamos hacerlo un poco más dinámico. Voy a ceder el micrófono a la persona que quiere en el aula hacernos una pregunta, con mucho gusto. Buenas noches. Pues más que una pregunta, posiblemente es una reflexión. Hoy veo que hay una gran área de oportunidad en la parte de la sustentabilidad, de ecotecnologías y todo esto. Pero sin embargo, creo que no se han implementado todas las políticas o algunas políticas como para que la gran cantidad de personas en común tengan acceso a ello. Por ejemplo, veamos cuánto nos puede ahorrar un WC. No lo sabemos. Yo voy a algún centro comercial, compro un WC, posiblemente compro el más barato. Pero si yo en la caja viera, este WC, el tiempo de vida útil me va a ahorrar 5,000 pesos y me cuesta 4,000, ¿qué hago? Lo compro. Pero si no hay alguien quien me induzca a hacer esa parte, pues difícilmente vamos a poder dar seguimiento o apoyar esa parte que es tan importante. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba Guillermo de la normatividad, ¿no? Los WCs, por ejemplo, por dar el ejemplo, tienen una normativa para hacer grado ecológico. Entonces, si tienen el sello de grado ecológico, son WCs que tienen menores descargas, pero es efectivamente difícil saber que un WC tiene normalmente una descarga y ese ya tiene cierta eficiencia de 6 litros. Y uno ecológico va a estar entre 4.8 y 3.8 litros. Y ahí pues se puede sacar el porcentaje, ¿no? Pero eso nadie lo sabe. Y para eso están las normas, para que la norma diga cuál es el grado de eficiencia que queremos. Pero es cierto que se debería de publicar más, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión interesante, que es, se necesitan 3 motivadores para la sustentabilidad: el garrote, la zanahoria y la bandereta. El garrote es la normatividad. La normatividad es un proceso lento, es un proceso al que nos resistimos mucho. No sé si nada más en México, pero yo sé que los mexicanos somos muy aversos a la autoridad. No nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, hemos estado trabajando 4 años para meter los reglamentos las normas de eficiencia energética en los reglamentos de construcción, locales, municipales, con un poco éxito. Porque a los políticos no les interesa más que la política y porque las personas no lo están demandando, no lo están exigiendo. La zanahoria ha funcionado bastante bien, ha habido créditos blandos, ha habido subsidios, ha habido una serie de apoyos, especialmente a través de la banca de desarrollo para la vivienda sustentable. Ha funcionado bien, la gente ha respondido muy bien, hay muy buenas desarrolladoras que han estado haciendo cosas sustentables. Pero lo que mejor ha funcionado es la bandereta. Alguien preguntaba por qué LEED tiene tanto éxito. Porque es muy bandereable. Aquí en México le llamamos cacarear el huevo, ¿no? Es una posibilidad de hacer marketing y de posicionarse en el mercado como un diferenciador que está avalado por un organismo internacional importante. Y eso es lo que le ha dado fuerza a LEED, el efecto bandereta, ¿no? Entonces tenemos que estar muy claros de la importancia que tiene, porque si vamos a hacer algo sustentable, cacareemos el huevo. Saquemos una nota, publiquémoslos, subámoslos a Facebook, a todos los medios sociales. Tenemos que decirlo y tenemos que decir qué hicimos, cómo lo hicimos y que no era tan difícil como pensábamos. Y esto va a generar un cambio muy radical, porque a la gente le gusta hacer el bien
y no le gusta estar obligado a hacerlo, porque entonces como que ya no se siente igual, ¿no? Entonces ahorita ese es el gran motivador y tenemos que aprovecharlo porque es un buen motivador, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... ¿Alguien más? Allá por Querétaro también. Bueno, si no, vamos a terminar la sesión del día de hoy. Yo creo que dejamos una semilla sembrada. Como lo mencionaba Caroline, esa semilla hay que hacerla prosperar y estamos muy contentos de que todos ustedes estén aquí y el grupo también tan numeroso que hay en Querétaro nos llena de satisfacción. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes con Querétaro y me parece que vamos a dar unos avisos locales. Muchas gracias. Gracias. Danesa de Energía para la integración de las normas de eficiencia energética en la envolvente NOM 8 y 20, que mañana tienen el taller. Acuérdense, tienen que traer su laptop. Mañana tienen taller de la 8 y de la 20 con el maestro Andrade, ¿no? Entonces, bueno, pues Caroline estuvo viendo estas temáticas en los reglamentos de construcciones locales. Coordinadora general en el primero y segundo diplomado taller práctico en diseño y edificación sustentable en la UNAM 2018 y 2019, en donde también le ayudo. Yo le ayudo a ella. 16 años de experiencia en la impartición de conferencias, cursos, talleres en diversos campos de la edificación sustentable. Fundadora y actual presidenta para el periodo 2019-2021, felicidades, recientemente se acaba de tomar el cargo de la Asociación Cumbre de Sustentabilidad para México, SUMI, fundadora y presidenta de Conciencia y Acción Ambiental, Cambio, fundadora y miembro del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas, CONIECO, en donde somos compañeritos, ¿no? Y tenemos el congreso próximamente en septiembre. Bueno, pues sin más, le dejo el micrófono a Caroline para que, pues ahora sí que nos llene de su energía y de todos sus conocimientos. Muchas gracias, Lidia. Muy bienvenidos a los que inician aquí el diplomado y también a todos los que nos acompañan en Querétaro o en Sinova. Les damos las gracias por estar con nosotros y espero que se vean enriquecidos con este conjunto de conferencias magistrales y de conocimientos que los que participamos estamos pues muy contentos de compartir con ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la edificación ante los retos del cambio climático y los retos ambientales a los que nos enfrentamos actualmente. Entonces todos sabemos del tema del cambio climático, del calentamiento global. No quiero entrar muy a detalle en esto, pero creo que es importante que revisemos algunos de los conceptos básicos. Y lo que nos trae aquí, y yo creo que muchos de los que están sentados acá y los que nos acompañan en Sinova, están aquí para saber qué es la sustentabilidad y por qué es importante y qué podemos hacer cada uno de nosotros ante una situación pues, que es bastante desesperante, desesperanzadora y pues un gran reto.
Entonces, este es nuestro planeta. Como podemos ver desde el espacio, es un planeta finito, es un planeta con unas condiciones atmosféricas y climáticas absolutamente excepcionales que hacen posibles la vida en la Tierra. Y esta vida no es posible en pues, todos los planetas que conocemos y probablemente en gran parte de nuestra galaxia y de todos los planetas del universo. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Digo, para los que tal vez no lo tengan muy fresco, básicamente la radiación solar atraviesa la atmósfera y la mayor parte es absorbida por la Tierra y contribuye a calentarla. Si no tuviéramos la atmósfera, entonces el planeta sería un planeta helado, ¿no? Entonces, parte de esta energía se irradia a su vez de la Tierra al espacio en estas ondas infrarrojas. No sé si se ve mi mouse, porque no pude conectar esto, ¿no? Y debido a los gases de efecto invernadero, lo que está pasando es que esta capa se está engrosando, y al engrosarse estos rayos, en lugar de volver a salir, pegan y vuelven a entrar, ¿no? Entonces esto es justamente lo que está provocando el calentamiento, ¿no? Y al aumentar el CO2 más frecuentes, y ahorita pues el planeta lo está padeciendo con estos terribles incendios de la Amazonia. Es a tener una gotera o se le mete el agua, va a darse cuenta que el agua siempre encuentra su camino y siempre vuelve al mismo lugar. Entonces, si rellenaron una laguna, el agua siempre va a querer regresar a dicha laguna. Entonces es bastante necia y es más necia que nosotros. Entonces, el problema de las inundaciones ha sido muy, muy severo, ¿no? También porque hay cada vez más calles y superficies impermeables que no permiten la infiltración de esa agua que cae de lluvia, entonces corre a toda velocidad por las calles y nuestras coladeras de plano no tienen la capacidad para recoger tanta agua y además la llenamos de basura, entonces pues peor, ¿no? Y lo mismo que pasa en los océanos, que este aumento de la temperatura genera una evaporación del océano que genera esta enorme nubosidad en el cielo, y estas nubes recopilan y almacenan el agua, y cuando llueve, llueve con toda el agua acumulada en todo ese cúmulo de nubes y vuelve a empezar el ciclo del agua que todos conocemos desde la primaria, ¿no? Lo mismo que pasa en el océano pasa en la Tierra. Entonces se evapora el agua de la Tierra por el calentamiento y esto se empeora con la terrible deforestación que hemos hecho, especialmente para generar ciudades y para generar campos agrícolas. Y entonces el resultado es lo mismo, son eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y cada vez más severos, y aquí tenemos estas terribles sequías, ¿no? Que además pues, generan unas pérdidas muy muy graves agrícolas, y estos incendios tremendos que no se logran apagar, ¿no? Entonces tenemos un aumento en la temperatura pues, más o menos en estos años de 0.5 grados. Las Naciones Unidas haya hecho un llamado muy importante a través del último reporte del IPCC para que conservemos ese aumento de la temperatura en 1.5 grados y no lleguemos a más de 2. Como van las cosas, no parece que lo vayamos a lograr, porque no hay una toma de responsabilidad y de seriedad de lo que está pasando, ¿no? Tenemos como humanidad de alguna manera una visión de muy corto plazo y no queremos ver lo que puede pasar en el mediano y largo plazo, y pues de plano no nos da la gana cambiar, ¿no? Eso es lo que especialmente a los gobiernos y a las autoridades del mundo entero no les da la gana cambiar. Y esto parece ser universal, excepto en algunos países pues, muy destacados como en Alemania o varios de los países europeos que ya tienen una normativa, como hablaba Guillermo, pues muy estricta en términos de emisiones, en términos de cambio climático. México tiene una ley de cambio climático, pero pues ahorita estamos viendo un serio retroceso en temas relacionados con la sustentabilidad y el medio ambiente en aras de un
crecimiento que pues no sé si nos va a llevar a algún lado, porque pues sin planeta, pues ¿para qué queremos crecer, ¿no? La precipitación está bajando, cada vez tenemos más sequías, tenemos ondas de calor más fuertes, todos hemos sentido. Las cosechas tienen mucho menos rendimiento, tanto por problemas climáticos como por problemas de sobreexplotación y de uso de fertilizantes artificiales que están empobreciendo la tierra. Eventos hidrometeorológicos extremos, inundaciones principalmente, daños materiales y humanos pues, ya muy importantes y los vamos a seguir viendo. Y pues esto tiene las principales causas. Cada vez que doy esta conferencia pienso en otras causas. Las causas principales a las que se atribuye el problema del cambio climático y del calentamiento global, en el orden inverso, el calentamiento global y el cambio climático, es a estos procesos industriales y a la quema de combustibles fósiles, ¿no? Básicamente, la emisión de gases de efecto invernadero que vienen de todos los medios de transporte, el aéreo, el carretero principalmente, y obviamente el automóvil privado. Todo lo que son los residuos sólidos y la agricultura genera grandes residuos y genera muchísimo metano, y el metano es uno de los gases de efecto invernadero más tóxicos que tenemos, que tienen más efecto negativo que el CO2, y todo lo que son pues muy preocupante es el derretimiento del permafrost. El permafrost, para los que no saben, es una capa de hielo que era permanente, por eso se llama permafrost, y que por el calentamiento global se está empezando a derretir, y debajo de esta capa de hielo que conservaba esto bajo control, tenemos grandes burbujas, digamos, de metano, que conforme se derrite